Sí, sí, yo por lo menos sí. Ujú. Bueno, sí, levanten las manitos. Que nos falta poco ya. Bueno, arrancamos entonces de nuevo. Retomamos entonces la última partecita. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá después al final, o sea, esto de la conservación del momento angular es importante y tiene aplicaciones varias, ¿sí? No solamente explica estos fenómenos o piruetas que hacen los artistas o los clavadistas, ¿sí? También tiene aplicaciones en sistemas de navegación, por ejemplo, de aviones, de barcos. ¿M? Esa conservación es la que se usa eh, para esos sistemas de navegación, ¿sí? Y se pueden ver con lo que es el movimiento de un giróscopo, que se los voy a llevar para que lo vean in situ en clase después del parcial el jueves, ¿sí? Y les explico un poquito cómo esa conservación sirve para esos sistemas de navegación, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vimos? ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos que, bueno, vimos hasta ahora que si tenemos entonces un rígido, simétrico y homogéneo, ¿sí? Obviamente el momento angular de ese rígido, simétrico y homogéneo alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, lo podemos escribir como el momento de inercia por la velocidad angular. Es decir, ese momento angular va a ser proporcional, ¿sí?, a la velocidad angular de rotación que tenga el rígido. ¿Ok? Vamos a ver que esos ejes, ¿sí?, para los cuales uno puede escribir esta expresión, que el momento angular es proporcional a la velocidad angular, se llaman ejes principales de inercia, ¿sí? Acabamos de ver que cuando el cuerpo es simétrico y homogéneo, esos ejes principales de inercia, ¿sí?, coinciden con los ejes de simetría de ese cuerpo rígido. ¿Qué pasa? Cuando el rígido no es homogéneo, ¿sí? O no es simétrico. Bueno, se puede mostrar, no lo vamos a hacer, ¿sí?, que un rígido, cualquier rígido, aunque no sea homogéneo o simétrico, ¿sí?, tiene siempre tres ejes de rotación, ¿sí?, que pasan por su centro de masa, que son mutuamente perpendiculares, en los cuales el momento angular, ¿sí?, es proporcional a la velocidad de rotación, o es que es lo que es lo mismo decir que el momento angular es paralelo, ¿sí?, al vector velocidad angular. ¿Sí? No lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que cualquier rígido, aunque no sea ni homogéneo ni simétrico, ¿sí?,
tiene tiene tres ejes principales de inercia que pasan por su centro de masa, ¿sí? Siempre entonces que un rígido esté rotando alrededor de un eje principal de inercia, vamos a poder escribir, ¿sí?, que el momento angular es proporcional a la velocidad angular, ¿ok? Y en ese caso, ¿sí?, que podamos hacer eso, aplicando esta expresión a la segunda ecuación cardinal, ¿sí? Esto nos dice que el momento de fuerza, o sea, el momento aplicado, va a tener la misma dirección o va a ser proporcional a la aceleración angular, ¿sí?, que adquiera ese rígido, ¿sí? Es decir, el momento, ¿sí?, el momento es paralelo, ¿sí?, a la aceleración angular que adquiere, ¿sí?, el rígido como aplicación de ese momento externo, ¿no? Por supuesto. Entonces va a ser paralelo, por supuesto, también el momento a la velocidad angular, ¿sí? Después lo vamos a ver en ejemplos más concretos cuando hagamos los problemas, ¿sí? Pero bueno, lo importante es eso, que cuando el rígido está rotando alrededor de ejes principales de inercia, ¿sí?, yo al momento angular respecto al centro de masa lo puedo escribir como el momento de inercia por la velocidad angular, y que el momento de la fuerza va a ser paralela a la aceleración que adquiera ese rígido. Y que no importa si el rígido no es homogéneo y tampoco simétrico, ¿sí?, siempre va a tener tres ejes principales que pasen por el centro de masa. No, bueno, eso no lo vamos a demostrar, pero es así. Entonces, en forma general, ¿sí?, podemos decir que si el cuerpo está rotando alrededor de un eje principal de inercia, podemos decir esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa, ¿sí?, si el cuerpo rota ahora, pero no alrededor de un eje para el cual, o sea, no alrededor de un eje principal de inercia? ¿Qué va a pasar? Esto no se va a verificar, ¿sí? Un ejemplo puede ser esta distribución, ¿sí? Otra vez ahora estamos pensando en dos partículas, pero pueden ser dos elementos de masa de un rígido, ¿sí? Puede ser que por algún motivo el rígido o estas dos partículas estén rotando alrededor de este eje, ¿sí?, que acá llamamos eje Z, y en este caso, como las partículas no están distribuidas simétricamente, el momento de inercia, o si calculamos el momento de inercia total respecto al centro de masa, de la misma manera que lo hicimos antes, ¿sí?, aplicando el R vectorial P para cada una, vamos a encontrar que el momento principal, el momento del angular, perdón, total, tiene esta dirección, no la dirección de la velocidad angular, ¿sí? Este vector, a medida que esto esté girando, ¿sí?, va a estar variando, va a estar rotando, porque va a estar cambiando. Acuérdense que como es vector, ¿sí?, su variación puede ser en dirección, en módulo o en sentido. Si bien el módulo y el sentido pueden permanecer constantes, es decir, sentido siempre hacia allá, esto va a estar rotando, es decir, va a estar ese vector momento angular total variando su dirección, ¿sí? Eh, Esto obviamente va a querer decir que la sumatoria de momentos externos, ¿sí?, es distinta de cero, ¿sí? Es decir, el momento resultante de las fuerzas tampoco va a estar dirigido a lo largo del eje de rotación, ¿sí?, sino que va a tener la dirección de la variación, ¿sí?, de ese momento angular. Si yo tengo un momento angular inicial ahí y después tengo un momento angular final acá, ¿sí?, porque esto está haciendo, bueno, esto más cortito, miren el dibujo con cariño, ¿sí?, la variación de momento angular se dio en este sentido. Entonces, la sumatoria de momento también va a tener este sentido, ¿sí? La sumatoria de momento siempre va a tener la dirección de la variación del momento angular, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la rotación se está dando alrededor de un eje principal de inercia, ¿sí?, la variación de
la sumatoria de momentos externos va a coincidir, ¿sí?, con esa variación de momento angular, pero el vector puede estar, el vector momento angular va a estar siempre paralelo, ¿sí?, a la velocidad angular y por lo tanto, ¿sí?, el vector momento va a ser paralelo a la aceleración alfa, ¿sí? Sería el caso, por ejemplo, si yo tuviera dos, me está saliendo muy mal el dibujo. Si pensamos de nuevo en el caso de las dos esferitas, ¿sí?, que eran iguales, ¿sí?, respecto a un punto O, ok, acá está el centro de masa, ¿sí? Si esto yo la voy a hacer rotar hacia allá, este es el eje Z, el alfa va a ser eh, y voy a estar aplicando un momento, por ejemplo, con una cupla de fuerzas, y el momento, la sumatoria de momentos va a estar también de momentos externos, ¿sí?, respecto al centro de masa, ¿sí?, va a tener la dirección, va a ser paralelo al alfa, ¿sí? No es lo que ocurre en este caso. Pero ¿qué pasa en estos casos? ¿Sí? En que no sucede eso. En los casos en los que el rígido o el sistema de partículas no está rotando alrededor de un eje principal de inercia, como por ejemplo este. Y bueno, lo que va a suceder, ¿sí?, es que si nosotros miramos las componentes paralelas, ¿sí?, al eje de giro, ¿sí?, es esta expresión, ¿sí?, sí va a tener validez, ¿sí?, aunque el rígido no esté girando alrededor de un eje principal de inercia, ¿sí?, la componente en z del momento angular, ¿sí?, sí es igual a la componente en z del momento de inercia, eh, o al momento de inercia respecto al eje z, digamos, respecto a un eje z que pasa por el centro de masa, ¿sí?, por la velocidad angular. Es decir, esta expresión, ¿sí?, se cumple para las componentes en z. ¿Estamos? Esta es una relación escalar, ¿sí? Y se cumple alrededor de un eje z que tiene que pasar, si bien no es un eje principal de inercia, es un eje que pasa por el centro de masa del rígido. ¿Estamos? En este caso también se cumple para lo mismo para los momentos, ¿sí? La componente z del momento es igual a la componente z del momento de inercia, al momento de inercia respecto a ese eje que pasa por z, ¿sí?, por la aceleración angular. Otra vez, ¿sí?, estas son relaciones escalares, es decir, relaciones de módulos, ¿sí? Y me sirve porque yo puedo analizar el movimiento rotacional considerando solamente la componente z. Era algo similar a lo que pasaba con momento, eh, el momento lineal total, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el problema en el que tenían al equilibrista que estaba sobre la soga con la barra, ¿sí? Y entonces lanzaba la barra y el equilibrista caía para el otro lado y la barra para allá, ¿ok? Si bien en la dirección, si nosotros llamamos y a esta dirección y x a esta otra, ¿sí? Si bien en la dirección y no se verificaba la conservación del P, ¿sí? Sí lo hacía en la dirección X. O sea, esto es válido, ¿sí? Para cualquier eje, ¿sí?, que esté en la dirección Z, ¿ok?, de un rígido que está rotando alrededor de un eje que coincide con esa dirección y que obviamente pasa
por su centro de masa. ¿Estamos? Por ejemplo, calculemos el módulo de ese momento angular, ¿sí? Si queremos calcular el módulo del momento angular, ¿sí? Podemos calcular, va a ser el módulo del vector por la distancia, ¿sí? A la masa, el módulo del vector posición, ¿sí? Que es d sobre 2, perdón, por el módulo de la cantidad de movimiento de esta partícula. Sumo la de la otra partícula, entonces me queda un 2, ¿sí? Entonces, a esta velocidad, recuerden que yo la podía escribir como, esperen, les digo, como R, donde ahora el R es este, ¿sí? Por la relación entre las variables angulares, ¿sí? Y las variables lineales, yo podía escribir a este vector velocidad, a este módulo, como R por omega, donde este R, a su vez, yo lo puedo escribir como esta distancia por el seno de este ángulo que me da esta distancia que está acá, me da esto, ¿no? ¿Sí? Esto por el seno de este ángulo me da justamente ese R. ¿Está? Bueno, trabajando con con esa expresión, ¿sí? Llego a esto, ¿sí? Me queda, bueno, d sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Masa por la velocidad angular, por el seno de este ángulo, ¿sí? El que forma el radio vector con el eje Z, ¿sí? Y eh, bueno, este vector obviamente no es un vector constante, por lo que acabamos de decir, porque va cambiando su dirección instante a instante. Pero si yo calculo ahora la componente z de ese vector, quiero calcular la componente z de ese vector, ¿sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar el módulo de ese vector por, sería el coseno de este ángulo que está acá, ¿sí? Y este ángulo que está acá, de este ángulo que está acá, ¿sí? El módulo de este vector por este ángulo que está acá, ¿sí? Me da la componente en z del momento angular. Ese ángulo es 90, ¿sí? Todo esto es 90 menos el phi este que está acá, ¿sí? ¿Lo van viendo? Entonces, aplicando eh, una propiedad trigonométrica, ¿sí? Me dice que el coseno de 90 menos este ángulo es el seno de este ángulo phi, ¿sí? Pero entonces esto me va quedando de esta manera, d sobre 2 por el seno del ángulo todo al cuadrado, por la masa, por el omega, pero dijimos que d sobre 2 por el seno de este ángulo era justamente r. Entonces la componente en z, ¿sí? Si bien este es un vector que no es constante, ¿sí? La componente en z de este vector yo la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Como 2 veces la masa por esta distancia al cuadrado, es decir, la distancia de la masa al eje, ¿sí? Por omega, ¿sí? Y esto es, esto que está acá, es el momento de inercia, ¿sí? Respecto al eje Z que pasa por el centro de masa de, esa, de esta distribución de masa, ¿sí? Esto es una expresión escalar, ¿sí? Puedo escribir esto, pero es solamente una expresión escalar, porque vale para las componentes z. ¿Se entiende? Bueno, nos falta ahora ver
o sea, esta parece como que es resumido, pero en realidad es bastante información, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes vayan a los libros, ¿sí? En la mayoría de los libros que nosotros les sugerimos al principio del cuatrimestre, tanto el Sears como el Tipler, como directamente eh, pasa, como yo les dije antes, a la dinámica del rígido, no hace eh, la, del desarrollo de la teoría, digamos, de sistema de partículas, ¿sí? Eh, pero bueno, ahí pueden mirarlo y si no, lo pueden mirar del libro de mecánica, ¿sí? El libro de la cátedra, donde sí está pues, hecho según este enfoque que nosotros les estamos contando acá. Ahora, bueno, entonces, ¿por qué va a ser importante calcular los momentos de inercia o saber cuáles son los momentos de inercia de los rígidos? Y bueno, porque en general nosotros vamos a estar analizando movimientos de rotación, ¿sí? O de rototraslación, en el cual el rígido esté rotando alrededor de un eje principal de inercia, ¿sí? Entonces, vamos a poder escribir que la sumatoria de momentos es el momento de inercia por la aceleración angular. Por lo cual, nosotros tenemos que poder calcular esos momentos de inercia, ¿sí? Yo les dije antes que cuando tenía una distribución discreta de masas, ¿sí? El momento de inercia era la suma, ¿sí? De los elementos de masa de ese rígido por las distancias de esos elementos al eje de rotación al cuadrado, ¿sí? Cuando yo hago el límite, cuando esos elementos de masa se hacen tan pequeños que tienden a cero, ¿sí? Lo que estoy haciendo es pasar de una sumatoria discreta a una integral, ¿sí? Volumétrica, ¿ok? Entonces, esta integral me va a quedar r cuadrado diferencial de masa, ¿ok? Aguárdenme un minuto. Bueno, acá estamos de nuevo. Entonces, estamos con que queríamos calcular, ver cómo se calculaban esos momentos de inercia, ¿sí? Lo que tenemos es esto, es un rígido, este es el diferencial de masa, ¿sí? Que siempre lo vamos a escribir o lo vamos a poder escribir como una densidad por un diferencial de volumen. Este sería el vector posición del diferencial de masa respecto al punto eh, al que estamos digamos, que estamos usando, respecto al cual estamos calculando ese momento de inercia, ¿sí? Eh, para cuerpos, otra vez, para cuerpos que tienen cualquier forma, esa integral es medio complicado, pero para cuerpos geométricos simples, sí, se puede calcular más fácilmente, otra vez, ese momento de inercia, si esos ejes son ejes de simetría, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una barrita cilíndrica, ¿sí? Y queremos calcular el momento de inercia de esa barra respecto a un eje que pasa por un extremo de la misma, vamos a considerar un diferencial de masa, ¿sí? Esta va a ser la que la podemos escribir como la densidad lineal de masa por el diferencial de X, lo que mide esa, eh, este pequeño diferencial de distancia, digamos. Entonces la integral nos está quedando de esta manera, ¿sí? Una integral de 0 a L, de 0 a L, de la distancia del diferencial, donde está ubicado el diferencial de masa al cuadrado, ¿sí? Por el diferencial de masa, que lo podemos escribir de esta manera, donde esta es la densidad lineal de masa, como les dije. Y resolvemos la integral y llegamos a esta expresión, ¿sí? El momento de inercia, entonces, de una barra, ¿sí? Cilíndrica respecto a un eje
que está en uno de sus extremos, es 1/3 de la masa total de la barra por la longitud total de la barra al cuadrado. De esta manera podemos calcular, ¿sí?, en los momentos de inercia de muchos cuerpos continuos, ¿sí? Como les dije antes, siempre estos momentos de inercia aparecen tabulados, ¿sí? O sea, en una tabla de donde ustedes van a poder sacar los valores. Hay algunos momentos de inercia, como por ejemplo el cilindro, ¿sí? Que lo van a usar tantas veces que se lo van a acordar de memoria, ¿sí? Pero bueno, si no se lo acuerdan, siempre pueden recurrir a ver las tablas y si no, se les dará el dato en el problema. Eso no se tienen que hacer demasiado problema, tienen que saber si, eh, cómo llego yo a estos valores, ¿sí? Que lo que estoy haciendo es una integral, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, hacemos la última partecita, ¿están cansados ya? Y terminamos. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está rotando, ¿sí? Pero respecto a un eje que pasa por un punto O que no coincide con el centro de masa? Como les dije recién, los momentos de inercia siempre van a estar tabulados respecto a ejes que pasan por el centro de masa. Entonces necesito una relación, ¿sí?, para los momentos de inercia, para poder calcular el momento de inercia respecto a otro eje que sea paralelo a un eje que pasa por su centro de masa, ¿sí? Pero que no es ese mismo eje. ¿Está? ¿Por qué? Porque el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa siempre lo puedo sacar de una tabla, como les dije recién. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto O, ¿sí? Consideramos otra vez un elemento de masa que está a una distancia ρ sub i del centro de masa, ¿sí? Y que a su vez está a una distancia r sub i, ¿sí?, del punto O. Entonces yo puedo escribir estas dos expresiones, ¿m?, para los momentos de inercia, porque esta es la definición, ¿sí? Ahora yo sé que este vector lo puedo escribir como la suma de este más este vector, ¿sí? Donde, bueno, R sub i es la posición de la partícula respecto a I y ρ sub i, como dije recién, la posición de la partícula respecto al centro de masa, ¿sí? Si yo ahora tomo la expresión del momento de inercia respecto al punto O y reemplazo RI por lo que es, ¿sí?, operando, ¿sí?, meto esta expresión acá adentro, calculo el cuadrado, ¿sí?, y me da eso que está ahí. Puedo distribuir la suma, por supuesto. Esto me da 0 porque es proporcional a la posición del centro de masa respecto al mismo centro de masa, ¿sí? Entonces me va a dar 0. Esto es h al cuadrado, que es la distancia, ¿sí?, del centro de masa respecto del punto O, ¿sí? Con lo cual llego a la conclusión de que el momento de inercia respecto a cualquier eje que sea paralelo a un eje que pasa por el centro de masa, yo lo puedo escribir como el momento de inercia respecto al centro de masa más la masa total, ¿sí?, por la distancia entre los ejes al cuadrado, ¿sí? Y bueno, y esto me va a servir para cuando tenga que calcular o cuando tenga que usar la segunda ecuación cardinal, por ejemplo, respecto a un eje que no sea uno que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Esto se llama teorema de Steiner. ¿M? Y nos relaciona justamente eso, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa con el momento de inercia del mismo cuerpo, obviamente, respecto a un eje que es paralelo al anterior y que está a una distancia h del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo este cilindro, ¿sí?, yo sé por tablas que el momento de inercia respecto al eje que pasa por su centro es este que está acá, 1/2 de la masa total por el radio al cuadrado, ¿sí? Y si yo quiero calcular ahora el momento de inercia respecto a un eje que pase por O, ¿sí?, aplico el teorema de Steiner, ¿sí? Este lo conozco, que salió de la tabla. Si yo conozco la distancia entre los ejes, que en este caso coincide con el radio,
¿sí? Le tengo que sumar la masa total por esa distancia al cuadrado. Hago la cuenta, ¿sí? Y entonces me da que el momento de inercia respecto de ese punto O es esta expresión que está acá, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con esta varilla, ¿sí? Si está tabulada, ¿sí? El momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa, que es este que está acá. Y si yo quiero calcular esto, otra vez, lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Steiner y hacer el cálculo. Fíjense que esto coincide, ¿sí? Con el cálculo que hacíamos antes con la integral. Bueno, espero no haberlos, disculpen las interrupciones, ¿sí? Espero no haberlos aburrido demasiado. El jueves, cuando vayamos a... No sé por qué no puedo. El jueves, después de que terminemos el parcial, entonces vamos a poder hacer algunos problemas más de rígido y la idea es darles también algún modelo, ir dándoles algún modelo de coloquio, ¿sí? Para que ustedes los vayan viendo. ¿Dudas? No, profe. ¿Preguntas? A medida que ustedes vayan mirando todo esto, obviamente las dudas por ahí a lo mejor les van a surgir. Yo sé que ahora están con otro tema en la cabeza, pero bueno, traten de ir mirándolo y no dejen de preguntarnos, ¿sí? Si necesitan lo que sea, consulta, pregúntenos a Vero y a mí, ¿ok? Profe, yo tenía una duda ¿viste? Sobre la tarea que había que entregar hoy, Sí. eh, porque tenía duda en algunos ejercicios. ¿Se sube la resolución de eso o querés que lo veamos en la clase de consulta? No, vamos a esta noche, yo esta tarde tengo la consulta a las Sí, 6, por eso. ¿sí? Si querés lo vemos. Ahora no puedo seguir, pero si querés lo No, no, por vemos. eso, ahora no, pero... Y después esta noche sí les vamos a subir la resolución de esa tarea como para que ustedes lo vean antes del parcial. ¿Estamos? Sí, Para que sí, porque se tenía lo... duda de cómo responder las preguntas escritas. Tipo, lo Ok, que fueron las cuentas y eso sabía, pero me costó lo de responder, justificar, sería. entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, lo vemos esta tarde, ¿sí? Y después esta noche va a estar subida la resolución. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Nos vemos. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos. Chao, profe, gracias.